La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que en este espacio te mostramos un panorama de qué hay detrás de la comunicación que se ve. Y en esta hora de Maquiavelo vamos a tener una de las encuestas, yo te diría, más esperadas del año y más confiables de cara a las elecciones del 14 de noviembre, cruciales para la Argentina. Pero un tema del que te hablamos mucho en la hora de Maquiavelo, que es la necesidad de que la Argentina empiece a resolver con el problema central que tiene la crisis crónica que depende. A ver, algunos dicen que ya tiene 70, otros dicen que tiene 50, otros dicen que tiene 20 años. La crisis argentina es crónica, la inflación es crónica, el aumento de la pobreza se hizo crónico y el desempleo se está haciendo crónico. Argentina es un país que hoy ya da lástima que no puede resolver sus problemas. Seguimos debatiendo que si vamos a negociar con el fondo, que no le vamos a pagar con el hambre del pueblo. Argentina no necesita un plan del fondo, necesita un plan argentino. Y ese plan, como lo escuchaste aquí en la hora de Maquiavelo muchas veces, empieza por donde empezó el problema argentino. Vos sabés por dónde empezó el problema argentino. El día que Argentina decidió que contratar a un pibe es muy riesgoso y muy costoso, bueno, ¿quién es el principal empleador de todas las economías? Y la Argentina también, las pymes. Y las pymes en Argentina desde hace muchos años, las pymes y las grandes empresas privadas no contratan. Desde hace 11 años en la Argentina el sector privado no suma un puesto laboral del saldo entre despidos, cierre de empresas y nuevos puestos, en 11 años. ¿Quién reemplazó ese mercado laboral en la Argentina? Bueno, vos ya sabés, el Estado. El Estado. Esto lo viene haciendo de tiempos inmemoriales, desde cuando se hablaba de los ñoquis. Bueno, ese Estado que, para hacer números redondos, cuando llegó el kirchnerismo al poder, si vos sumabas Estado nacional, provincias y municipios, todos iguales, todos iguales, tenían 2 millones de empleados públicos. Ya por entonces, 20 años atrás, se decía que de los 2 millones la mitad sobraba. Bueno, hoy el Estado tiene 4 millones de empleados públicos. 4 millones de empleados públicos. Y vos te preguntarás, ¿y qué pasa con la seguridad? Desastre. ¿Qué pasa con la educación? Mejor ni hablar. ¿Qué pasa con la seguridad? Bueno, pero tenés 4 millones de empleados del Estado. ¿Quién los paga? Bueno, los pagan, por supuesto, los empleados en blanco y las empresas. Porque el Estado además tiene que pagar jubilaciones, cada vez más planes sociales, cada vez más asistencia social, y está quebrado. Entonces empezó chupándose todo el crédito, hasta que no hubo más crédito para las empresas. Cuando se acabó el crédito y cuando nadie más le quiso prestar, bueno, empezaron con la maquinita. Y empezaron con la maquinita y nunca más la pudieron largar. ¿Pero por qué? Porque Argentina no resolvió el problema fundamental que tiene, que es el trabajo. La incapacidad de las empresas de dar trabajo. Y la incapacidad se debe a que ningún empresario está del tomate. Ningún empresario va a contratar a alguien que después lo quiebre. Entonces, hay mucha gente que está pidiendo desde hace muchos años una reforma laboral. Y el tema es tabú. O era tabú. Acordate que Macri lo intentó en silencio, con cuidado, despacito, que no se enteren, prácticamente sin instalar el debate, y le salió mal. ¿Por qué lo hizo así Macri? Bueno, primero mal asesorado, por supuesto, por Marcos Peña y Durán Barba. Pero, por supuesto, que todos se acordaban de por qué se cayó de la Rúa. Fernando de la Rúa se cayó
en el 2001, junto con la convertibilidad, y provocó la crisis más grave, la crisis económica más grave de la historia argentina, que no sabemos si, depende de lo que venga, va a ser esa la más grave o lo más grave está por venir, porque intentó hacer una reforma laboral mal. Mal. ¿Cómo lo hizo? Bueno, no sé, puso un tipo que trató de coimear a los senadores. A ver, hermano, nunca va a pasar una reforma laboral por el Senado argentino. Es imposible. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque hay una docena de provincias que viven de no tener una reforma laboral. Un Gildo Insfrán necesita tener rígidas, la legislación laboral rígida que tenemos en Argentina. ¿Por qué? Porque el tipo es el único empleador. Como en tantas otras provincias, no es el único, es quizá el peor ejemplo, el amigo del presidente Fernández. Es el único empleador. Al ser el único empleador, es dueño del empleo, y es dueño de la vida de la gente, y es dueño del voto. Entonces a un tipo como Infran, una reforma laboral no le viene bien. Después ni hablemos de los piqueteros, obviamente, hay un montón de líderes piqueteros honestos, pero hay otros tantos que viven de que haya más desocupados, que van a querer una reforma laboral. Y después, lo más gracioso, es la oposición de los sindicalistas, que esa directamente graciosa, porque nadie se podría beneficiar tanto con una reforma laboral que los sindicalistas, porque sumarían más gente en blanco, sumarían más guita a sus obras sociales. Nunca nadie explicó muy bien por qué los sindicalistas tenían que manejar la salud de la Argentina, pero es así. Y por supuesto sumarían más guita de los afiliados, pero culturalmente se oponen. Bueno, tengo una noticia para todos ellos, para Infran, para los sindicalistas, para los piqueteros. La reforma laboral en Argentina hoy es un tema popular. Yo quiero que veas, porque vamos a hablar con Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés, que hizo esta pregunta. A ver, Nacho, si podemos ver. Acá tenés la pregunta de ¿cuán de acuerdo estás con la frase «se precisa una reforma laboral para que las empresas den trabajo»? Bueno, acá tenés. El 64% cree que se necesita una reforma laboral para que las empresas privadas den trabajo. Y se les preguntó al 23%, no es una cifra muy relevante, es menos de un cuarto de la población, pero hay un 23% que dice que no. Bueno, se le preguntó, o se le dio, digamos, para aprobar o desaprobar la frase, no me interesa que las empresas den trabajo porque esa es tarea del Estado. Eso se le preguntó al 23% que dijo que no quería una reforma laboral. ¿Y saben lo que contestaron? El 72% dijo que no está de acuerdo. Quiere decir que lo único que tienen que explicarle a ese 23% para que todos los argentinos estén de acuerdo y convenzan a los políticos, a los sindicalistas y a los infranes, hay que explicarles que una reforma laboral no necesita, como dice Victoria Tolosa Paz, como dice Miriam Bregman, Del Caño, no necesita quitarle los derechos a nadie, no necesita quitarle las conquistas sociales a nadie, sino todo aquel de los pocos. Hoy hay solamente 5 millones de tipos trabajando en blanco en el sector privado, contra los 4 millones del Estado. Todo el resto de la fuerza laboral argentina es cuentapropista, está en negro, no tiene trabajo o vive de planes en el mejor de los casos. Lo único que hay que decirles es, mira, vos tenés tus años de antigüedad, tus indemnizaciones, todo eso lo mantenés. Pero a los nuevos, hay que permitirles a las empresas, sobre todo a las pymes, contratar. Yo quiero que veas, bueno, acá tenés la nota, vos sabés que si te interesan los temas de los que hablamos aquí en la hora de Maquiavelo, podés leernos los sábados en el portal de TN, una nota explicando más en detalle, pero yo quiero que veas la foto del tipo que de alguna manera hay que agradecerle que introdujo el tema en la Argentina, que es Florencio. Pobre Florencio. No le fue gran cosa en las PASO, parece que estaría entrando. Las encuestas no le dan, digamos, no le sonríen demasiado, está ahí, flojito, y no le reconocen que él introdujo el tema. Después se sumó la gente, los liberales por supuesto, y los de Juntos por el Cambio incorporaron este tema tabú. Durán Barba diría, están todos locos, es un ajuste, no hay que hacer ajuste. No, hermano, es empezar a resolver el problema de fondo
que arruinó la Argentina, como diría Vargas Llosa, que jodió a la Argentina, el trabajo. Así que yo te pido que te quedes en la hora de Maquiavelo. Me voy a sentar con Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés. Además de hablar de este tema, le vamos a preguntar, che, a ver, una pregunta, vi la encuesta de San Andrés y me quedó una duda. ¿Hay gente que podría darse vuelta y terminar el 14 de noviembre votando al kirchnerismo? Quédate, espérate, 30 segundos para escuchar esta información de Millennium Group y ya arrancamos. En un mundo cada vez más diverso, ser monocromático no es una opción. En Millennium Group vemos la comunicación en todos sus matices. Por eso, combinamos prácticas del marketing, la publicidad y las comunicaciones para crear estrategias innovadoras, efectivas y 100% medibles. Ofrecemos un servicio boutique, pero a escala regional. Así, nuestros clientes pueden enfocarse en lo importante mientras nosotros nos encargamos de los resultados. Somos Millennium Group, Communications Consulting. Bueno, Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés. Diego, muchas gracias. Vos mismo hiciste la pregunta de la reforma laboral. Medio fue un poco a pedido de la hora de Maquiavelo, sí, claro. ¿No? Confesamos eso. ¿Te sorprendió la aprobación que tiene? Sí, la verdad que sí. Yo pensé que estaba más parejo, digamos, ¿no? Pensé que iba a estar también dentro de la grieta la discusión. No hay grieta sobre el asunto. Lo que sucede, y un poco lo que señalabas vos, es que quizá una cosa es pensar una reforma laboral, pero entre el status quo actual y una flexibilización sin derechos, hay un conjunto de hay infinitos conjuntos de opciones para una reforma. Entonces, no es nada específico lo que la gente da el acuerdo, pero sí la gente da acuerdo a que algo hay que hacer para que se pueda generar empleo. Porque la gente ve que las pymes, las pymes puede ser un restaurante al que vos vas, o un bar, etcétera, un kiosco, no puede contratar un empleado sin quebrar. Entonces la gente lo está viendo eso y ya se dio cuenta de que evidentemente los empresarios no están locos, no van a regalar sus ahorros, digamos, ¿no? Es que es un problema de aversión al riesgo, digamos, ¿no? Es decir, bueno, no sabés cuándo viene otro parate, las fluctuaciones ya no solo desde el punto de vista económico, sino sanitarias hacen que también vos tengas que tomar en cuenta eso y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo sostener esto? No se olviden que durante buena parte del año pasado hubo que seguir pagando salarios sin tener ingresos. Bueno, en fin, si bien el Estado ayudó y apoyó, pero producto de este además, asunto. Quebraron, entre otras cosas, por el tema laboral, no sé, como 50.000, 60.000 pymes. Porque, bueno, obviamente llega un momento donde una indemnización quiebra una pyme. Y respecto del otro dato, del 23% que no está de acuerdo, que es correcta, bien, digamos. Probablemente digan, probablemente bueno, no, sea la gente que tenga hoy trabajo y diga, no, yo tengo 10 años, no quiero por eso, perder aparte mis de decir, derechos. claro, son derechos, no, una reforma laboral podría atentar, está bien, es cierto, pero en principio abrir esa puerta puede atentar contra los derechos adquiridos de los trabajadores legítimamente, y además que son positivos, pero cuando se les pregunta respecto de si este es un issue que debe resolverse vía empresas o estados, no son estatistas. No. Entonces, me parece que claramente lo que define eso es que, bueno, son laboristas, digamos. Bueno, al trabajo hay que protegerlo en el mercado también. El ejemplo que la oposición nunca usó es el de Alemania. Todos hablan de qué maravilla Angela Merkel, una líder democristiana conservadora, cómo dejó, más allá de su liderazgo personal, cómo dejó económicamente a Alemania, que es un violín, ¿no? Bueno, pero vos sabés que nadie admite que en realidad el gran plus que tuvo ella es la reforma laboral que le hizo su antecesor, que era el socialdemócrata Gerhard Schröder, que puso a un tipo que se llama Hartz, que era el ministro de Trabajo, que era un sindicalista de la Volkswagen. Igual le costó a los socialdemócratas después la elección, ¿no? Sí, pero no fue eso, fueron otras cosas. Pero digamos, Angela Merkel ya tenía la reforma hecha y bueno, hoy Alemania es un país que tiene que importar fuerza laboral para poder mantener su maquinaria exportadora, ¿no? Ejemplos, que no digo que Argentina se vaya a convertir en Alemania, pero bueno, busquemos. En fin, te
te tengo que hacer una pregunta que me dio miedo hasta que llegaste. ¿Hacérmela o de la encuesta? Yo te voy a hacer una pregunta de la encuesta porque la verdad que a mí me dejó un poco preocupado, ¿no? Vos en el 2019 hiciste una pregunta que es no sabe, no contesta, un clásico. Los encuestadores dicen, esos son indecisos, lo proyectamos, decimos, hacen de cuenta que no existen, digamos, eso es proyectar. Y vos preguntas, le das la opción de contestar a la gente, prefiero no contestar. Y había, no me acuerdo cuánto era, un 9%, y Macri terminó perdiendo por 15% en la PASO. Acá, ¿podemos verlo, Nacho, por favor, la encuesta electoral? Es similar, más o menos, esa relación. Es similar. Claro. Bueno, uno sabe el 13% y prefiere no contestar el 9%. ¿Y si entonces ese 9% pasa lo mismo que en el 19 y votan al kirchnerismo? Bueno, se da vuelta. Podría pasar. Ahora, el estudio que nosotros hicimos y cuando indagamos sobre el perfil de los que prefieren no contestar, no es tan claro como la vez pasada. La vez pasada yo te decía, y lo dijimos acá, incluso y en otros programas también, que el perfil de los que preferían no votar se inclinaban por Fernández cuando uno indagaba voto anterior. No se animaban a confesar que iban a terminar votando indirectamente a Cristina porque Cristina era... No, pero no sé si por eso no confesaban. Cuando dicen prefieren no contestar es porque se reservan la opción de definir voy a votar a este o a otro. Bueno, decía el voto oculto, ¿no? La razón no la sé, los motivos por cuál lo ocultan no lo sé. ¿No podría pasar un fenómeno como el del 2019, que todos decían, no, Macri va a empatar y perdió 15? No, bueno, primero, no porque acá tenemos un dato que es que en el intervalo de confianza que reporto nos dice que la diferencia es estadísticamente significativa, ya no hay empate técnico, digamos, ¿no? En principio, en promedio, se espera un voto de Juntos por el Cambio del 41 y de Frente de Todos del 32. Esto a nivel nacional, no provincia. Sí, siempre nosotros proyectamos nacionalmente porque la encuesta es nacional. Medimos todos los meses, no solo para las elecciones, entonces nuestras mediciones son del humor social nacional. Claro. Y en contextos electorales, bueno, también medimos intención de voto. Pero si te fijas que lo que hemos reportado es cuál es el intervalo en donde es más probable que caiga el resultado, ¿no? 41 es el resultado más probable para nosotros, pero podría caer entre 38 y 45 la elección de Juntos por el Cambio. Pero ya no se daría vuelta con esos 9 puntos de prefiero no contestar, ¿no? No sería posible. Además porque el perfil del prefiero no contestar es homogéneo. En todos los niveles socioeconómicos, en todas las tendencias ideológicas. No hay, como la vez pasada, claro, una clara relación con las diferentes segmentaciones que era similar a la segmentación del voto de los Fernández. Y bueno, era un voto vergüenza, digamos, para llamarlo de alguna forma. Sí, podría serlo. Se podría llamar así. Voto oculto sería más académicamente correcto, menos valorativo. Sí. Y lo que tenemos es que si bien respecto del resultado anterior, que fue 31, algunos redondean, nos está dando un promedio 32 para el Frente de Todos, como el más probable, el resultado que nosotros esperamos podría estar entre un margen algo así como 28,5 y 35 para el Frente de Todos. Entonces, yo te digo lo siguiente, en el peor escenario de Juntos por el Cambio y en el mejor del Frente de Todos, de todas maneras ganaría Juntos por el Cambio según nuestros mientras apagás el teléfono, yo creo que hay otros indicadores que están mostrando un poquito que al gobierno le sigue yendo mal. A ver, Nacho, podemos ver el próximo, que para mí es clave, ¿no? Bueno, esta es la tendencia, que la tendencia es para arriba, quiere decir que desde la PASO de septiembre hasta ahora aumentó. Fíjate un dato, claro, en agosto, que fue nosotros medimos terminamos el campo justo el día antes de la foto. Fíjate que la brecha se venía manteniendo casi. Sí, en mayo estaban pegados, en marzo, en mayo un poquitito, se mantenía. 4 puntitos nada más. Sí, un punto, 16-15, 23-22, ¿ves? Pero se despegó ya para octubre. Quiere decir que el Festival Platita no sirvió para nada. Quiero que veas el próximo.
vos lo viste porque son las preocupaciones. Bueno, inflación para los votantes de Alberto, un tema que no lo resuelve echándole la culpa a los supermercados, claramente, porque sigue siendo la principal preocupación de sus votantes. La falta de trabajo, empleo, es la que le sigue en sus propios votantes cuando Victoria Tolosa Paz se montó en la estupidez, en lugar de hacer en lugar de ser ella la que proponga la reforma laboral, se montó en la estupidez de decir quieren quitarle el derecho a los trabajadores. Sí, vos lo que ves en los votantes de Alberto Fernández es donde más pegó la crisis, digamos. Por eso se contrae. ¿Sí? Claro. Porque acá no son los que van a votar, sino los que votaron en 2019. Claro. ¿Se entiende? Los que votaron a Alberto en 2019. Entonces, vos ves que para ellos la preocupación es inflación, desempleo y pobreza. 3 cuestiones muy materiales, totalmente. O sea, cuestiones vitales, digamos. Totalmente. Mientras que para los votantes de Macri, fíjate que son otras cosas, ¿no? La corrupción, la inseguridad y la inflación en tercer lugar. También. Pero el desempleo está en quinto lugar, digamos. Claro. Entonces, son 2 perfiles diferentes. Me parece por eso quizá la reforma laboral termine siendo una causa popular. No sé si esto lo va a entender Del Caño, Miriam Bregman, Tolosa Paz, pero se convierte en una causa popular. Quiero que veas el próximo, porque es un indicador muy, muy importante, la imagen. ¿Me equivoco? ¿O todos los de la oposición tienen buena imagen? Todos los del oficialismo están pésimos. Todos, sí. Esa es una conclusión. Yo diría, esa es la segunda conclusión. Están mejor los de la oposición, están peor los del oficialismo. Larreta sigue siendo de mejor imagen. Lo cual eso es relativamente, diría, esperable, porque si no el oficialismo no perdería, digamos, la elección. A María Eugenia Vidal la perdonaron, parece que la... Pero, de todos modos... Yo decía, la primera para mi conclusión es todos los políticos tienen un saldo negativo, sí. Todos tienen un diferencial, salvo Manes, que casi la empata. En general negativo, dentro de todo, Rodríguez Larreta. Claro, tiene 5 puntos más negativas, o sea, tiene 47 de negativa, 42 de positiva. Y así todo. María Eugenia Vidal tiene mucha negativa, por ejemplo, tiene 12 puntos más de negativa que positiva. Y así con todos, ¿no? Claro, sí, entonces, sí. Máximo Kirchner es el campeón con 63 de saldo negativo. Sí, ahí pasa algo que creo que Máximo Kirchner tiene un problema de marca, en cierta medida. Entonces, bueno, claro. Con eso no hay mucho margen para trabajarlo, digamos. ¿No? Cosas, ¿no? Sí, pero él, o sea, no ha estado en gestión, entonces no hay mucho para evaluar. Pero tiene una mala imagen, claramente. Y no. Te puedo mostrar el que sigue, que es otro indicador. Mira, la aprobación de gestión no mejora. 72 de negativa para Alberto y 26 de positiva. Bueno, mira, se amesetó en enero, en septiembre ya estaba cayendo, estaba en 32, 35, y a nosotros se nos amesetó todo este año, ¿no? Desde marzo, que está en 26 y no se mueve de 26. Igual en un nivel donde está peor que el peor momento de Macri. Sí, ahí 28, 26, por margen de error está, digamos, es el mismo escenario. Ahora, de abril del 19 más o menos de Macri. Macri nada más que después, cuando entra en la campaña electoral, empieza a levantar un poco. Acá no pasó eso. Ahora, el punto es el siguiente, es que cuando venía cayendo y venía cayendo y venía cayendo y me decían ¿hasta dónde va a caer? Y mi hipótesis era en todos lados, no creo que perfore el 25, porque hay un núcleo duro. Si estuviera debajo del 25 ya está, se le acabó incluso el respaldo del núcleo duro. Eso está pasando hoy. Ves que tenés un núcleo duro que es 1 de cada 4, aprueba el gobierno y es básicamente lo que está sosteniendo, digamos, al gobierno, ¿no? Claro. Y finalmente yo quiero que veas creo que ahí tenemos digamos, las expectativas, que para mí son muy importantes. La pregunta de cómo cree que va a estar la economía en un año, de aquí a un año, y cómo estaba, pero a la derecha está la perspectiva, o sea, cómo ve la gente el futuro en la Argentina, y solo hay, esto es tremendo, solo el 15% de los argentinos cree que de aquí a un año la cosa va a estar mejor. Debemos ser el país más depresivo del planeta. Sí, y así está desde hace un tiempo, ¿no? Yo te diría desde octubre, digamos, desde que asumió el presidente, es el momento de mayor expectativa positiva, digamos, ¿no? Fíjate que hacia el futuro, ¿no? Hay mucha expectativa, pero se empiezan a caer, viene la pandemia y más o menos para marzo, abril del 20, ya la expectativa negativa supera.
lo mismo pasa respecto de la mirada hacia atrás. Sí, pero perdón. Estoy peor. Porque vos decís 54 de negativa, pero 21 que va a estar igual, un desastre. Para terminar, Diego, esto de las expectativas creo que es muy determinante para entender que esos que dicen prefiero no contestar probablemente mayoritariamente también voten contra el gobierno. Bueno, un poco eso es lo que nos da a nosotros, ¿no? 41-32 es claramente un mensaje claro hacia el gobierno que, bueno, no hay forma de seguir, de poder reconvertir, digamos, el humor social en este corto plazo, ¿no? No hay plan platita que valga. Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés, muchísimas gracias. Siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y por YouTube. En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Lucía, que se graduó en Administración y enseguida puso en práctica su capacidad para asesorar e integrar equipos profesionales. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Como a Diego, Juana, Martín y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! En Banca Empresas Macro entendemos tu negocio sin importar el tamaño o actividad de tu pyme. Te damos atención personalizada, financiación, banca internet adaptada a tus necesidades para agilizar la gestión de tu negocio. Estamos en todo el país. Somos tu banco. Macro. Cerca siempre. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Thank you.